Aún no estaba muerto. Pero me trataron como si ya me hubiera ido. Las luces del pasillo zumbaban en lo alto, ese zumbido frío y parpadeante de los lugares donde la gente espera morir. Recuerdo el chirrido de los zapatos de la enfermera al alejarse. Pero era la voz de mi hija la que no podía quitarme de la cabeza. Déjalo. Ni siquiera sabe qué día es. Lo dijo como si yo ni siquiera estuviera allí sentada. Como si me hubiera convertido en un mueble. Una silla con una pata rota, que no valía la pena arreglar. Tenía la foto de mi esposa en las manos. Era aquella en la que llevaba ese vestido rojo, el que le compré para nuestro aniversario. Odiaba el rojo, decía que la hacía parecer estridente, pero ese día se lo puso solo para mí. En la foto, se reía. No a la cámara, sino a mí. Debí haber dicho alguna tontería, como siempre. Dios mío, cómo echo de menos su risa. No hablé. No discutí. No supliqué. Me quedé allí sentado, mirándola a la cara, dejando que el silencio se asentara en mí como polvo en estantes olvidados. No porque estuviera confundido, sino porque era demasiado orgulloso para gritar. Esa es la parte que nunca entendieron. No era demencia. Era dolor. Era ver a la gente que amas tratarte como una carga. Una enfermera entró a la hora de la cena con gelatina en una bandeja. Come algo, dijo, como si le hablara a un niño. Asentí cortésmente. No toqué la cuchara. Miré la habitación. El papel pintado descascarillado. Los bordes desgastados del cojín de la silla. El ligero olor a lejía que intentaba ocultar viejas heridas. Esta no era mi casa. Ni siquiera era una habitación. Era una caja. Una sala de espera para los olvidados. Mi hijo no había venido en absoluto. Mi hija apareció una vez. Firmó los papeles. Se fue. No hubo abrazo. Ni un gracias. Solo silencio. Un silencio más fuerte que cualquier grito. Esa noche, miré por la pequeña ventana junto a mi cama. No se veían las estrellas, solo la luz parpadeante del estacionamiento. Recordé cuando me dormía con el canto de los grillos afuera de nuestra vieja casa. Construí ese porche con mis propias manos. Lo pintaba cada primavera. Planté la higuera afuera. Todo lo que he construido lo he construido para ellos. Ahora vivían allí. Y yo estaba aquí. Sentía la vergüenza comiéndose como termitas la madera vieja. No era ira. Solo algo hueco. Algo más profundo. Volví a mirar la foto. Toqué su sonrisa con el pulgar. Querían mi casa. Les di mi silencio. Pero el mundo recordará mi voz. Fue entonces cuando lo supe. No iba a morir aquí. No iba a ser un final tranquilo. Creyeron que me habían enterrado en una habitación sin ventanas y lo llamaron misericordia. Pero yo seguía respirando. Seguía pensando. Seguía observando. Así que empecé a recordarlo todo. No solo el dolor, sino también los patrones. La forma en que mi hijo se estremeció cuando le pregunté por las facturas. La forma en que mi hija de repente necesitó acceso a la escritura. La forma en que ambos dejaron de llamar en el momento en que mi firma ya no fue necesaria. Todo volvió como un trueno lento. Y ahí fue cuando empecé a planificar. No tomar venganza. Pero para asegurarme de que no heredaran mi silencio. Para asegurarse de que recordaran que el hombre que dejaron atrás, todavía tenía un nombre. Todavía tenía voz. Todavía tenía algo que decir. Y yo lo diría. No con ruido. Pero con un silencio que resuena más fuerte que cualquier otra cosa que hayan oído jamás. Recuerdo el peso de los ladrillos en mis manos. Áspero. Cálido por el sol. Elena estaba de pie a mi lado, con las mangas arremangadas, el cabello recogido y los labios curvados en desafío. Ella era suave en todos los aspectos excepto en uno, nunca me dejó llevar la carga solo. Solo teníamos 20 años. Sin dinero. Sin plan B. Pero esa casa surgió como una promesa entre nosotros. Un ladrillo a la vez. Un sueño por uña. No contratábamos contratistas. Nos teníamos los unos a los otros. Ella sostuvo la viga mientras yo martillaba. Medí 2 veces, corté una. Ella me secó el sudor de la frente, me llamó terca y besó el polvo de mis labios. Esa casa no era solo donde vivíamos. Él era a nosotros. Nuestra risa,
secada en las paredes. Los pasos de nuestros hijos se escuchaban en la madera del pasillo. Las marcas de lápiz en la puerta de la cocina, todavía allí, marcando su crecimiento año tras año. ¿Y ahora? Mi hija Laura lo llamó desordenado. Mi hijo Mateo dijo que era una choza anticuada. Lo dijo con el tipo de voz que utiliza la gente cuando pasa por una acera agrietada. Como si estuviera por debajo de él. Como si no hubiéramos sangrado para construirlo. No discutí. Simplemente dejé que el silencio respondiera. Ven 4 paredes. Veo 28 años de manos callosas, 2 anillos de boda astillados y un techo que nos sostuvo durante las tormentas. En la residencia de ancianos, vi durante horas una mosca golpear contra la ventana. De ida y vuelta. Una y otra vez. Le susurré. Así soy yo ahora. Intentando escapar de una vida que creen que he terminado. Esa noche, la enfermera, Gloria, se sentó a mi lado con una taza de té. Ella preguntó suavemente, ¿qué construiste en tu vida? Y se lo dije. Le hablé de la casa, del tarareo de Elena mientras pintaba la cocina de azul. Le conté sobre la vieja higuera, y cómo Mateo una vez se cayó de ella y se rompió el brazo, y cómo Elena lo acunó como si fuera de cristal. Le conté cómo trabajaba turnos de 14 horas colocando azulejos, llegaba a casa con polvo en los pulmones y un sueldo ya gastado, pero aún así besaba a mi esposa como si fuera el hombre más rico del mundo. Gloria no habló mucho. Ella solo escuchó. Realmente escuchado. No como una enfermera marcando una casilla, sino como alguien que quería llevar el peso conmigo, aunque fuera por un momento. Esa fue la primera vez en mucho tiempo que me sentí visto. No gestionado. No se compadece. Acabo de escuchar. No toda la sangre es familia. A veces el amor no está en las venas. Está en cómo alguien recuerda tu silencio. Al día siguiente, Mateo vino a visitarnos. Entró con ese reloj caro que le ayudé a comprar después de la universidad. No me miró a los ojos. Vamos a seguir adelante con la venta de la casa, dijo. Ni ola. Ni calor. Así como así. Mantuve la vista fija en la ventana. La mosca había desaparecido. Pero aún así lo sentí. Ese revoloteo atrapado en mi pecho. Haz lo que tengas que hacer, dije con calma. Esperó, como si esperara una pelea. Pero no le di ninguno. Cuando ya has perdido algo sagrado, discutir parece ruido en un cementerio. Suspiró. Es solo una casa, papá. Entonces lo miré. No. Es una vida. Simplemente olvidaste cómo vivirla. Él no respondió. Simplemente se aclaró la garganta y se fue. Me recosté en mi silla. Tomé la vieja foto de Elena de la mesa. Tracé su sonrisa con mi pulgar. Pueden tomar la casa. Pero no pueden borrar las manos que lo construyeron. Y nunca sabrán lo que significa poner toda el alma en algo, y que luego te digan que no vale nada. Algunas cosas están hechas para durar. Otros están hechos para ser vendidos. Esa es la diferencia entre la memoria y el dinero. Y ahora me pregunto. Cuando estén dentro de esas paredes, ¿oirán nuestra risa en las tablas del suelo? ¿O todo quedará ahogado por el sonido de las ganancias? El té que me trajo Gloria todavía estaba caliente. Lo bebí lentamente, dejando que el silencio me envolviera. Incluso en este lugar se podía encontrar paz. Incluso en una habitación prestada, aún podía llevar mi hogar dentro de mí. Pero aún no había terminado. Ni por asomo. Yo no grité. No maldije el cielo. Simplemente vi cómo caían los pedazos, y comencé a juntar los míos. Creyeron que ya había terminado. Un anciano jubilado en una silla prestada. Pero se olvidaron, tranquilo no significa débil. Y la quietud no es rendición. Cuando Gloria me preguntó si necesitaba algo, le dije. Un bolígrafo. Y un teléfono. Eso fue todo. No hay mucho ruido en eso. Pero fue suficiente para empezar. Llamé a Herrera, mi antiguo abogado. Sonó sorprendido al oír mi voz, como si la hubiera enterrado. Le dije que estaba viva. Y listo para mover algunas cosas. Él dijo, ¿estás seguro? Respondí, nunca he estado más. Luego llamé a Andrés, mi vecino desde hace 30 años. Él solía cortar el césped del frente de nuestra casa cuando me lesioné la espalda. Hablamos como si no hubiera pasado el tiempo.
Le pregunté si le importaría echar un vistazo a la casa. Dijo, todavía huele como las velas de jazmín de tu esposa. Eso hizo que algo en mi pecho doliera y se calmara al mismo tiempo. A continuación, mi antiguo contable. Hombre cuidadoso. Siempre usaba gafas demasiado grandes para su cara. Me explicó los números nuevamente, lento y paciente. Cada centavo. Cada activo. Escuché. Tomé notas. No por venganza. Pero para protección. Algunos legados merecen escudos, no herederos. Firmé los papeles una semana después. Manos tranquilas. Ojos claros. Vendí la casa. En silencio. Sin prensa. Sin drama. Solo Herrera, un testigo, y el sonido de una sola firma. No me sentí culpable. Sentí alivio. Porque si algo se construye con amor y se pierde en la codicia, ya no les pertenece. Reescribí el testamento ese mismo día. No por enojo. Pero claridad. Cada herramienta de mi garaje. Cada clavo de ese techo. Cada centavo que reuní entre fracturas de espalda y cumpleaños perdidos. Iba a otro lado. No castigar. Pero para preservar. Gloria me preguntó una vez. ¿No quieres que tengan algo? La miré. Ojos suaves. Preocupación real. Dije, ya lo tenían todo. Simplemente no lo querían. Ella asintió. No presionó. Eso es lo que pasa con la verdadera bondad. No exige comprensión. Simplemente se queda. Unos días después, le pedí a Herrera que me entregara una última caja. Solo uno. Madera pulida, con nuestro nombre familiar tallado en la tapa. ¿Adentro? Nada. No es un documento. No es un recuerdo. Solo silencio, doblado como una servilleta. Deja que lo abran. Déjalos mirar fijamente. Déjales sentir el peso de todo lo que pudieron haber sostenido, y dejarlo escapar. Porque a veces, la lección más fuerte viene en la forma más silenciosa. ¿Y el silencio? No está vacío. Está lleno de todo lo que eligieron ignorar. Me quitaron la casa de las manos. Así que tomé el significado del de ellos. Ahora espero. No para aplausos. No para arrepentirse. Pero el viento cambia. Porque sé esto. Cuando la verdad entra silenciosamente, las mentiras empiezan a temblar. Y yo me pregunto. Cuando vean esa caja, ¿qué oirán en el silencio? La última vez que sostuve un bolígrafo fue para firmar la cesión de la casa. Esta vez fue diferente. Esta vez, supe exactamente en quién no estaba escribiendo. Cuando vinieron a visitarnos no había calidez. No hay preguntas sobre cómo dormí ni si la comida estuvo bien. Solo miradas. Cálculos. Como si estuvieran fijando el precio de los muebles en una habitación con poca luz. Mateo se sentó frente a mí, con las piernas cruzadas como si ya fuera el dueño. Golpeó la mesa 2 veces. Por cierto, ¿dónde está la escritura? Como si fuera algo casual, como pedir la sal. No respondí. Solo miré mis manos. Estas manos que una vez enterraron a mi esposa. Estas manos que sostuvieron a mis hijos la primera vez que abrieron los ojos. Esas manos que arreglaban bicicletas, arropaban mantas y curaban fiebres. Ahora solo descansaron. Viejo y tranquilo. Como si ellos también no tuvieran nada que dar. Laura suspiró. Papá, los impuestos de esa casa son una locura. Lo sabes, ¿verdad? Luego miró a su alrededor y arrugó la nariz. Bueno, lo entiendo. Ya te has acostumbrado a este lugar. Pero aún así, podrías habernos preguntado primero. Asentí. No porque estuve de acuerdo. Solo porque era más fácil. Entonces ella se rió. Ni amablemente, ni cálidamente. Espero que no nos olvides en tu testamento. Y le dio un codazo a Mateo como si fuera una broma inofensiva. Sonreí. No lo haré. Esa noche me senté junto a la ventana. El mundo estaba tan silencioso que parecía como si hasta el tiempo se hubiera quedado dormido. Recordé la voz de mi esposa cuando ella solía leer cuentos antes de dormir. Como Laura solía fingir que no le gustaban, pero se escabullía al pasillo para escucharlos. Como lloró Mateo una vez cuando vendí su viejo columpio. Dijo que sentía como si estuviera tirando a la basura su infancia.
Y ahora vinieron, no por recuerdos, no por amor. Pero para los libros de contabilidad. Por lo que creían que era suyo. Más tarde, escuché a Mateo gritándole a la enfermera en el pasillo. Algo sobre el café frío. Como si fuera un insulto personal. Como si el mundo le debiera cosas interesantes solo por aparecer. Laura se quejó de que la sopa estaba sosa. Dijo que el personal no sonreía lo suficiente. Que las luces eran demasiado brillantes. Demasiado tenue. Demasiado algo. Cerré los ojos. Y en el silencio, un pensamiento se apoderó de mí como una manta dejada afuera en invierno. No eran crueles. Estaban simplemente vacíos. Criado por el amor, pero ahora lleno de nada más que deseo. Eso dolió más que los gritos. Más que los chistes. Porque significaba que había fallado en alguna parte. O tal vez la vida lo había hecho. Tal vez les enseñaron a medir el valor por lo que podían heredar, no por lo que podían recordar. Caminé hacia la mesita de noche y abrí el cajón. El testamento se quedó allí. Aún sin firmar. Todavía flexible. Como una puerta esperando a cerrarse. Yo sostuve el bolígrafo. Y esta vez no lo dudé. Porque algunas herencias destruyen más de lo que bendicen. Y algunos legados se protegen mejor mediante el silencio que transmitiéndolos de generación en generación. No necesitaba anunciarlo. No necesité levantar la voz ni hacer espectáculo. La justicia no siempre llega con un mazo. A veces, es solo una línea que falta en una página. A la mañana siguiente, Laura me besó la mejilla. Dijo, no seas terco, ¿de acuerdo? Sonreí de nuevo. No lo soy. Y Mateo, con esa misma falsa paciencia, dijo. Vendremos la semana que viene. No tomes decisiones importantes sin nosotros. Lo miré, mi hijo, mi carne. El niño al que enseñé a hacer un nudo de corbata. Y me di cuenta, ya no conozco a ese hombre. Por supuesto, dije. Luego los vi alejarse. Seguro. Con derecho. Ya dividiendo lo que ya no les pertenecía. La puerta se cerró con un clic detrás de ellos. Tenía en mi mano el testamento firmado. Y por primera vez en semanas, sentí que algo regresaba. No es venganza. No paz. Solo peso. El tipo bueno. Como un abrigo bien apretado en el frío. Porque el amor no es lo que les das una vez. Esto es lo que te niegas a permitir que arruinen. Y yo acababa de proteger el mío. No lo escribí para hacerles daño. Lo escribí para que finalmente me escucharan. No es la versión de mí que crearon, sino el hombre que nunca vieron realmente. El bolígrafo parecía más pesado de lo que debería. No fue la tinta lo que lo hizo así, fue el peso de cada palabra que no había dicho. Escribí lentamente. Como solía hacerlo cuando les escribía cuentos para dormir. Cuando las palabras eran un regalo, no un arma. Cuando escuchaban. Esto no era rabia. No es venganza. Solo verdad, tranquila y limpia. Les conté lo que se llevaron. No la casa. Eso no eran más que paredes y ladrillos. Tomaron algo más profundo. El adiós que nunca pude decir. Los años tranquilos que mi esposa y yo soñábamos pasar juntos. La dignidad de envejecer con gracia. Les conté cómo cada decisión que tomaba me encorvaba un poco más la espalda. Cómo rechacé ascensos para estar en las obras de teatro de su escuela. Cómo arreglé las cosas en silencio, pagué las cuentas sin quejarme, contuve la respiración cuando fallaron para que pudieran respirar mejor. Y nunca lo vieron. Nunca miraron más allá de sus propios deseos el tiempo suficiente como para preguntar por qué ahora caminaba más lento. ¿Por qué no discutí? ¿Por qué sonreí incluso cuando me estaba rompiendo? Les dije que de todas las cosas que heredarían, lo único que nunca recibirían, sería mi silencio. Porque lo estaba usando ahora. Como mi respuesta. Como mi postura. Sellé el sobre con manos tranquilas. No tiembla. No es incierto. Porque a veces el sonido más fuerte que puedes hacer, es dejar una verdad para que otros la lean. Se lo entregué al notario. Ábrelo con ellos presentes, dije. Sus ojos buscaron los míos. ¿Estás seguro? Asentí. Querían mi casa. Les di mi silencio. Pero el mundo recordará mi voz. Había una paz en decir eso. Como correr una cortina sobre una ventana vieja y finalmente apagar la luz.
No sabía cómo reaccionarían. Y ya no me importó. Porque esta carta no era para su consuelo. Fue para su claridad. Me pasé toda la vida dando. Esta vez, dije la verdad. Y la verdad no toca. Entra. Déjalos escucharlo. Que sientan el peso que llevé, palabra por palabra. ¿Qué habrá en ese sobre? Y finalmente entender. Lo que significa. Perder lo que nunca te tomaste el tiempo de ver. Dicen que los lobos pueden oler la sangre a kilómetros de distancia. No sabía que el dolor también tenía olor. Hasta que lo sentí goteando como algo que habían estado esperando. Se debe haber corrido la voz sobre la casa. No a través de mí, no había dicho ni una palabra. Pero de repente llegaron. Como polillas ante una llama que no tiene nada más que quemar. Mateo entró primero, rápido, ruidoso, seguro. Ni siquiera dijo hola. Simplemente señaló a la enfermera y dijo. Se está aprovechando de ti, papá. Abre los ojos. Lo miré. Realmente lo miré. Y vi al mismo niño que solía meterse en mi cama cuando tenía pesadillas. Ahora estaba allí de pie, mirándome como si fuera un obstáculo. No es un padre. Solo algo en su camino. A ella no le importas, dijo, más fuerte esta vez. No respondí. No porque no tuviera palabras. Pero porque sabía que no los oiría. Luego vino Laura. Su perfume era caro y su tono más agudo de lo habitual. ¿Hablaste siquiera con un abogado antes de vender la casa?, espetó. La observé mientras sus dedos tamborileaban en el borde de la mesa como si estuviera esperando que algo saliera mal. Esto podría impugnarse. Aún no es tarde. Abrí la boca, y luego la volví a cerrar. No había nada que pudiera decir que no sonara como una defensa. Y ya no me defendía más. No a ellos. Increíble, murmuró mientras tomaba su teléfono. Yo me encargo. Conozco a un tipo. Por supuesto que lo hizo. Ella siempre conoció a un chico. Pero nunca el hombre que la crió. La puerta se abrió de nuevo. Y casi no la reconocí. Camila. Mi sobrina. No la había visitado desde el funeral de su madre. Y sin embargo allí estaba ella, sonriendo como si fuéramos viejos amigos. Tío, dijo dulcemente. Vine tan pronto como me enteré. Y justo detrás de ella, un hombre con chaqueta. No familia. Solo papeleo en un traje. Ella no me miró como alguien que me extrañaba. Parecía alguien contando cosas. Ella se sentó frente a mí. Cruzó las piernas. Abrió una carpeta. Mi madre siempre decía que eras generoso, comenzó. Y como la propiedad pertenecía originalmente a la familia. Dejé de escuchar. Me quedé mirando el vapor que salía de la taza que tenía en las manos. Manzanilla. Gloria siempre lo traía en esta época. Ella lo deslizó a mi lado silenciosamente y se inclinó. No pueden quitarte lo que ya regalaste, susurró. Y de alguna manera, eso me impactó más que cualquier cosa que habían dicho durante todo el día. Porque era verdad. Y también fue lo más triste que había escuchado en semanas. No pudieron soportarlo. Pero eso no les impidió intentarlo. No les impidió tratarme como una firma con pulso. Como si no estuviera sentado allí, sangrando silenciosamente en mi té. Solía creer que amar significaba dar. Ahora me pregunto si fue esa creencia la que me quebró. Camila siguió hablando. Laura levantó la voz. Mateo se puso de pie y levantó las manos en el aire. La enfermera intentó hablar, pero también le hablaron encima. Me quedé sentado allí. Escuchando. Pero también, no. Porque en ese momento algo dentro de mí se quedó en silencio. Como una puerta que se cierra suavemente. Como la parte de mí que quería creer que volverían, por mí. No estaban aquí para protegerme. Estaban allí para cosechar lo que quedaba. Pensé otra vez en mi esposa. Como solía preparar té de limón cuando los niños estaban enfermos. Como exprimía los limones con las manos y tarareaba para sí misma. Ella creía en la curación, no en la lucha. Quizás por eso he permanecido en silencio durante tanto tiempo. Pero el silencio no es debilidad. A veces, es el sonido de un alma que decide no desperdiciar sus últimas palabras. Tomé un sorbo lento de mi té. Todavía caliente. Todavía calmante. Sigue siendo mía.
¿Estás escuchando siquiera?, preguntó Laura bruscamente. Miré hacia arriba. La miré a los ojos. Escuché todo lo que necesitaba saber, dije. Mateo rió amargamente. ¿Y ahora qué? ¿Te quedas aquí sentado y dejas que todo se derrumbe? No, dije suavemente. Lo dejé pasar. No es lo mismo. Me miró como si le hubiera dado una bofetada. Pero no me inmuté. No levanté la voz. No parpadeó. A veces, la dignidad es lo último que te queda. Y si querían una guerra, llegaron al campo de batalla equivocado. Porque ya había ganado. Al negarse a jugar. Camila se puso de pie. Hablaré con mi abogado, dijo fríamente. Su voz no tembló. Pero sus manos sí lo hicieron. A medida que se iban yendo, uno por uno, la sala se fue quedando más silenciosa. Observé cómo la puerta se cerraba detrás del último de ellos. Luego miré mi té. El vapor había desaparecido. Pero el sabor persistió. Algunas heridas no sangran. Ellos simplemente permanecen allí sentados, sin decir nada. Y algunas personas no vienen para sanar. Vienen a tallar. Pero un hombre no necesita una casa para mantenerse en pie. Él necesita paz. Y la paz, no viene de herencia. Proviene de lo que eliges no transmitir. Me senté hacia atrás. Cerré los ojos. Y deja que el silencio me sostenga. Siempre pensé que mi voz desaparecería antes que yo. Pero ese día, en aquella pequeña oficina abarrotada, estaba más presente que nunca. Todos vinieron. Mateo con ese ceño impaciente. Laura con sus zapatos afilados y su lengua aún más afilada. Camila, intentando parecer importante al lado de un hombre que sostiene un portapapeles. Incluso los vecinos aparecieron, algunos por preocupación, otros por curiosidad. Estaban esperando bendiciones. Pero lo que obtuvieron fue la escritura. El señor Herrera desdobló la carta lentamente, se aclaró la garganta y comenzó. No cambió ni una palabra. Él lo leyó mientras lo escribía. Y lo había escrito, tal como lo vivía. A aquellos que se sentaron a mi mesa pero nunca vieron al hombre detrás del plato. Mi voz llenó la habitación, aunque mi cuerpo no lo hiciera. Y me los imaginé escuchándolo no solo con sus oídos. Pero con la parte del corazón que duele cuando la verdad lo toca. Te di años. Te di pan. Te di oportunidades. Me diste silencio. Me diste ojos que miraban más allá de mí. Me diste cumpleaños sin llamadas, enfermedades sin visitas. Y finalmente, palabras que nunca olvidaré. Me imaginé a Mateo moviéndose en su asiento. Laura cruzó sus brazos con más fuerza. Camila, quizá fingiendo estar ofendida, pero escuchando de todos modos. No nombré a nadie. Pero cada palabra era un espejo. Y se vieron a sí mismos, claramente. No escribo esto con rabia. Ya no tengo espacio para eso. Lo escribo en paz. Porque paz es lo que nunca encontré en tu presencia. Algunas líneas cortan más nítidamente que otras. No levanté la voz. Yo no los maldije. Pero en esa carta les devolví cada momento que me habían quitado. Cuando el señor Herrera llegó al testamento, el ambiente cambió. En cuanto a mi patrimonio, todos los activos, incluidas todas las propiedades y ahorros, ha sido donado a una fundación en nombre de mi difunta esposa, Elena. Un jadeo. Luego un golpe sordo. La silla de alguien cayó al suelo. Pero el silencio después. Ese fue el momento más ruidoso de mi vida. No se sorprendieron porque no sabían lo que eran. Se quedaron en shock porque finalmente yo también lo vi. Y le puse nombre. No con amargura. Pero en verdad. Sin gritos. Sin acusaciones. Solo un abogado sosteniendo un papel. Y una sala llena de gente que se dio cuenta de que ya no eran herederos de nada de lo que yo llevaba. Una de ellas, creo que era Laura, finalmente habló. Esto no es legal. Lo manipularon. No estaba en sus cabales. Pero el señor Herrera no se inmutó. La miró con ojos cansados y dijo. Lo escribió él mismo. Con bolígrafo. Sin ediciones. Sin presiones. Cada frase es suya. Hay algo especial en escuchar tus propias palabras leídas en voz alta cuando no estás presente. Se siente como si estuvieras rondando tu propia vida. No para asustar, sino para resolverlo.
Mateo se puso de pie. Esto es cruel, murmuró. Nos está castigando. Desde lejos. Pero no lo estaba. No los había maldecido. No había escrito venganza. Yo simplemente los eliminé. A veces la forma más poderosa de responder a la traición es irse tranquilamente con todo lo que no sabían que todavía tenías en tus manos. Podían pelear. Podrían negarlo. Pero en esa habitación ya nada les pertenecía. Porque la familia no se hace por la sangre. Se hace por presencia. Apareciendo cuando es difícil. Escuchando cuando hay silencio. Amando incluso cuando nadie nos mira. Les di una oportunidad a todos. Más de uno. Y cuando llegó el último, no grité. Acabo de escribir. Lo escribí para mí mismo. Para Elena. Porque cada noche me senté sola mientras ellos vivían como si ya me hubiera ido. Después de la lectura nadie habló con nadie. Se fueron uno a uno. En silencio. No por vergüenza. Pero en algo más profundo. Reconocimiento. No pudieron dejar de escuchar la verdad. No pude dejar de ver el vacío que dejaron atrás. Y ahora, no pudieron reescribirlo. Yo no estaba en la habitación. Pero yo estaba más alto que nunca. Porque la dignidad no hace ruido. Hace historia. El señor Herrera volvió a doblar la carta y la guardó en la carpeta. Él no sonrió. No lo necesitaba. No había nada más que decir. Solo el eco de un hombre que habían olvidado. Recordándoles quién era realmente. Y en algún lugar, tal vez solo yo podía oírlo. Elena estaba tarareando. La primera vez que me reí de nuevo, me sobresalté. Como escuchar una melodía olvidada que entra por la ventana. Habían pasado 2 semanas desde la lectura. Han pasado 2 semanas desde que los vi quedarse en silencio, no por dolor, sino por culpa. Y aún así, mi teléfono seguía sonando. Primero fue Mateo. Su voz se quebró en el buzón de voz. Arrastrada. No lo dije con esa intención. Solo estaba enojado. No sabía que realmente lo harías. Lo escuché una vez. Luego lo borré. No por enojo. Solo paz. Luego llegó el mensaje de Laura. Un texto breve, frío y limpio. ¿Por qué nos hiciste esto? No respondí. Porque la respuesta ya estaba escrita. Y a veces el silencio es la única respuesta honesta que queda. Pero no todos desaparecieron. Gloria vino esa tarde con una pequeña cesta de manzanas. No me preguntó nada. Simplemente sonrió y se sentó a mi lado en el jardín. No necesitábamos palabras. Algunas personas hablan en presencia. Más tarde esa semana, el señor Herrera pasó por allí. Trajo galletas de la pequeña panadería que a Elena le encantaba. Los mismos que les ocultaba a los niños, pensando que yo no lo sabía. Colocó la caja en mi regazo y dijo. Ella siempre recogía primero los limones. Así que también escogí el de limón. Sabía a recuerdo. No es dolor, solo recuerdo. Algo cambió en mí ese día. El aire en la casa se sentía diferente. Menos como esperar. Más parecido a vivir. Abrí las ventanas. Comencé a leer de nuevo, libros de bolsillo, como solía hacerlo. Entablé conversaciones tranquilas con los demás residentes, sobre el clima, libros, canciones antiguas. Una mujer, Carmen, tenía una voz que parecía una canción de cuna. Ella me preguntó por Elena. Le conté todo. Y me reí otra vez. Esa risa suave y sorprendida que surge cuando el dolor comienza a aflojar su control. Recordaron mi nombre. No por mi cuenta bancaria. No por lo que poseía. Pero por la forma en que escuché. La forma en que me presentaba cada tarde, incluso cuando no tenía nada inteligente que decir. Incluso cuando lo único que traje fue tiempo. Un nombre grabado en una propiedad se desvanece. Un nombre pronunciado con bondad vive para siempre. Pensé que el legado era una casa. Ahora lo veo, es una historia contada con voces cálidas. Documentos no legales. Gloria pasó por aquí más a menudo después de eso. A veces con sopa, a veces simplemente para sentarnos tranquilamente. Ella me dijo que estaba contenta de que todavía estuviera aquí. No solo respirar, sino estar presente. Te ves más alto estos días, dijo una vez, mientras tomaba té a mi lado.
Quizás lo era. Quizás permanecer firme en su verdad le produzca eso a una persona. Incluso cuando tus huesos permanecen encorvados, tu espíritu se estira. Me encontraba tarareando la canción favorita de Elena por las mañanas. No porque la extrañara más, pero porque ahora la llevaba más ligera. Ella no estaba en la casa. Ella estaba en el viento que se movía a través de él. En la dulzura de esas galletas de limón. De la misma manera que se reía el señor Herrera cuando le caían migas en el traje. Algunas noches, me sentaba junto a la ventana y simplemente escuchaba el pasillo. Pasos. Risa. Nombres que significaban algo para alguien. Y el mío era uno de ellos ahora. No me quedaba ningún imperio. Ninguna gran herencia. Pero lo que tenía lo di. Y lo que di, volvió. No vino de los que nacieron de mí. Vino de los que se quedaron. Y quizás eso sea suficiente. Quizás eso sea más. Porque la sangre no hace hogar. La amabilidad lo hace. Mañana creo que le llevaré a Carmen uno de mis libros. Quizás lo leamos juntos. Quizás ni siquiera necesitemos hablar. Algunos nombres están grabados en mármol. Otros, son llevados por la calidez de la voz de otra persona. Y finalmente estoy aprendiendo qué tipo quiero ser. Él llamó una vez. Solo una vez. Sin aviso, sin llamada. Solo el sonido de sus nudillos sobre la madera, como un recuerdo que regresa sin permiso. Abrí la puerta y allí estaba. Cabello salvaje. Ojos rojos. El tipo de cansancio que el sueño no puede curar. No habló. No de inmediato. Entró como si fuera un extraño que vivía aquí. Esperé. Siempre lo había hecho. Se sentó a mi lado en el viejo banco que Elena eligió hace años. No me miró. Solo miró al suelo, como si eso le diera las palabras. Entonces finalmente, su voz. Pequeño. No es la voz de un hombre. No es la voz que me decía que era un peso muerto. Solo, mi hijo. Tenía miedo, dijo, en un susurro apenas superior. Miedo de ser tú. Se me hizo un nudo en la garganta, pero me quedé quieto. Un hombre que lo dio todo, y no recibió nada a cambio. Entonces me miró. No más allá de mí. No a través de mí. En mí. Eso es lo que vi mientras crecía. Trabajaste. Esperaste. No pediste nada. Simplemente, te desvaneciste. Quería hablar. Pero aún no había nada que decir. Odiaba tu silencio, confesó. Y te odié por eso. Porque en el fondo creo que lo sabía. No fue debilidad. Su voz se quebró. Fue fuerza. Fue entonces cuando lo miré. Realmente lo miré. Y por primera vez en años. Parecía el niño que solía quedarse dormido en mi pecho. Sin títulos. Sin energía. Solo mi hijo. Él tomó mi mano. Y por una vez, no me aparté. Dije cosas de las que no puedo arrepentirme, murmuró. Te hice sentir como si no importaras. Como si estuvieras, en el camino. Una lágrima cayó en el dorso de mi mano. Suya. Nada ruidoso. Nada dramático. Simplemente, cierto. No vine aquí a arreglar nada, dijo. Sé que no puedo. Pero si pudiera retirar una cosa. No serían las palabras que dije. Serían los años en los que no dije nada en absoluto. Hizo una pausa, como si la verdad ardiera al descender. Te veo ahora. Veo lo que llevaste. Y lamento haber confundido tu dignidad con debilidad. Cerré los ojos por un segundo. No llorar. Solo para respirar. Hay algo diferente en ser visto. Realmente visto. No como proveedor. No como un fracaso. Pero como hombre. No merezco tu perdón, dijo. Y por una vez, respondí. Suavemente. No con palabras. Pero manteniendo mi mano en la suya. El perdón no es algo que se pide. Es algo que estás dispuesto a llevar. En silencio. Juntos. Se quedó por un tiempo. No tuve prisa. No revisé su teléfono. Él simplemente, se sentó. El viento entró por la ventana y atrapó el borde de la vieja bufanda de Elena, que colgaba del gancho. Revoloteaba como solía hacerlo alrededor de su cuello.
Él también lo notó. Ella me habría perdonado, dijo. Ya lo hizo, susurré. Él me miró de nuevo. Y esta vez, el silencio no le asustó. Lo sujetó. No lo arreglamos todo. No pretendimos que pudiéramos. Pero algo se abrió entre nosotros. Ni una herida. Un espacio. Para algo nuevo. O tal vez algo viejo, devuelto. El dolor no siempre grita, dije en voz baja. A veces simplemente espera. Él asintió. Y por una vez. Él no se alejó. Se quedó hasta que el sol se puso, proyectando sombras sobre la habitación donde estábamos sentados. Me equivoqué contigo, papá, dijo antes de irse. No eras débil. Fuiste el hombre más fuerte que he conocido. Luego salió a la luz que se desvanecía. No lo seguí. No lo vi irse. Me quedé quieto. Mi mano todavía está caliente por la suya. El perdón no borra el pasado. Pero a veces, te deja sentarte a su lado. Sin miedo. Y quizás eso sea suficiente. Quizás ahí es donde comienza la curación. Mantuve esa foto de Elena junto a mi cama hasta el final. El marco tenía rayones en el costado debido a una caída hace años. Una pequeña grieta atravesaba la esquina como una cicatriz de la que nadie habla. Pero aún así siguió en pie. Como yo. Todas las mañanas lo cogía antes que mis pantuflas. Mis ojos se posarían en su sonrisa antes de enfrentarse al mundo. Esa foto fue lo último que conservé. Cuando todo lo demás ya había sido tomado. Ella lucía igual que el día que plantamos el naranjo. Luz suave detrás de ella. Mano en mi hombro. Como si estuviera reteniendo el momento. Algunos días hablé con ella. Algunos días permanecí en silencio. Pero ella siempre escuchaba. Aunque el cristal entre nosotros no nos respondiera. Esta mañana hice algo diferente. Moví el marco al alféizar de la ventana. Deja que la luz del sol ilumine su rostro. Y por primera vez. Ella brillaba. Algo cambió dentro de mí. No con ruido. Con quietud. Miré su rostro a la luz y vi algo que no había visto antes. No memoria. No es dolor. Pero una clase de paz que no podía nombrar. Y ahí fue cuando lo pensé. Más claro que cualquier carta, cualquier testamento, cualquier disculpa. No dejé ningún legado. Me convertí en ello. No en dinero. No en nombres grabados en piedra. Pero de la misma manera que el silencio puede hablar. Y las cosas rotas todavía pueden permanecer en pie. Solía preguntarme si desaparecería silenciosamente. Si el mundo olvidara al hombre que dio y se fue sin nada. Pero la gente habla de mí ahora. En este pueblo, en este antiguo edificio. El hombre que se alejó. El hombre que lo dio todo. Y no se amargó. El hombre que sonrió al final. Una de las enfermeras me llamó, el caballero de las manos tranquilas. No creo que quisiera decir mucho con eso. Pero se quedó conmigo. Porque hay dignidad en no levantar la voz. Hay poder en la quietud. Y a veces, la paz parece rendición. Pero no lo es. Es una elección. Recuerdo lo que dijo Mateo cuando regresó. Cuánto miedo tenía de convertirse en mí. Pero no tenía miedo. No de convertirse en nadie. Solo de olvidar quién ya era. El arrepentimiento se escucha fuerte al principio. Pero el perdón es silencioso. Los perdoné a todos. Incluso cuando no preguntaron. Porque llevar odio es más pesado que ser olvidado. Y nunca fui olvidado del todo. No por ella. No por el niño que finalmente regresó. No por mí mismo. Algunas noches oigo el susurro del árbol afuera. El que Elena plantó conmigo. Sus ramas se extienden más ahora. Como si estuviera tratando de alcanzar algo. Tal vez sea ella. Tal vez sea yo. El marco todavía sigue en pie. Incluso con los arañazos. Incluso con la grieta. La sostiene de la misma manera que la sostengo estos días. Con cuidado. Con gratitud. No sé cuánto tiempo me queda. Los días son más lentos ahora. Pero no los cuento. Los siento. Y esto es lo que he aprendido. No elegimos cómo somos recordados. Nosotros elegimos cómo recordamos. No me borraron.
Yo elegí lo que quedó. Y al final, me dejaron atrás. Así que seguí adelante. Solo. Pero no vacío.